Hola, hoy estoy en Essaouira, en Marruecos, donde he venido a hacer un taller de dibujo de una semana con distintos alumnos de España, de Portugal y hay unas chicas de Colombia también. Esta es la calle principal de Essaouira, esas son las puertas de la muralla y ahí al fondo veis la torre del reloj, aquí hay puestos de gente que vende souvenirs y es una avenida principal que la gente viene a pasear por aquí y eso. Entonces voy a atravesar la puerta del reloj, que es esta que hay aquí de la muralla de la Casbah, y me voy a dirigir al Café de Francia para hacer un dibujo desde allí sentado desde la terraza. Hoy ya es el último día del taller, hemos estado aquí una semana yendo a distintos lugares como mercados, playas y eso, y os dejo aquí algunas imágenes del taller por si os interesa, y al final del vídeo también os dejo un poco de información de futuros talleres por si veis que es algo que os puede interesar. Me escribís un mensaje y ya os comento un poquito cómo va el tema. Entonces esta era la parte de la plaza que da al mar ya, y ahí al fondo a la izquierda está el Café de Francia, que es uno de los más antiguos del sitio. Es un lugar bastante popular, hay varias terrazas aquí, entonces yo voy a coger una mesa aquí y voy a dibujar un poco el ambiente de la calle con la gente que va y que viene y un poco las terrazas. Aquí a la derecha veis que hay tiendas de souvenir, a la izquierda son terrazas de bares. Y me voy a entrar aquí en el Café de Francia, que es este de aquí a la izquierda. Y como veis es un café así un poquito colonial, está un poquito ya deteriorado, pero conserva bastante el encanto original de estos cafés de Marruecos, así de la época colonial. El interior está un poquito así abandonado, pero bueno, lo principal es la terraza, que es esto de aquí, donde se sienta la gente y ve pasar a la gente ahí por la calle. Aquí me he sentado con el cuaderno y voy a hacer más o menos esta vista de aquí, con la gente sentada, gente que va andando por la calle y luego al fondo ya la otra parte de la calle. Como siempre, pues voy a empezar por la línea del horizonte, que sería la línea de la gente que está sentada a mi misma altura. La gente que va andando iría un poquito por encima de esa línea, pero la gente que está sentada en las terrazas, como ya habréis visto en otros vídeos, está a la misma altura que yo, por lo tanto está a la línea del horizonte. Luego lo que voy a ir marcando son los elementos principales, como esta columna grande que tengo aquí, es una de las columnas principales de la terraza, y luego voy a ir haciendo un poco las zonas más grandes del escenario, digamos, para luego situar las mesas y finalmente dibujar la gente sentada en esas mesas. Aquí voy a marcar el final de la terraza, toda la parte vertical de ahí. Y ahí, a partir de ese punto de fuga que veis que he marcado cerca del pliegue de la página, pues voy a construir ya todo el dibujo, porque es el punto donde estoy mirando yo. Si veis en la foto, pues sería un poco en el centro a la derecha. Desde ese punto es donde yo estoy mirando, entonces es donde salen las líneas de fuga de todo el dibujo, tanto de la parte de izquierda como de la parte derecha de la calle. Y entonces voy a empezar haciendo un poquito el escenario a partir de este punto de fuga con la perspectiva correspondiente, y luego ya voy marcando un poco la zona donde están las mesas. Marcaré también una zona de mesas para luego dividirla en las distintas mesas, etc. La idea, sobre todo, para que lo entendáis, es ir trabajando en bloques grandes, que luego ya los iré dividiendo y detallando, para que luego sobre esos bloques grandes pueda ya detallar las cosas
con su perspectiva correcta. Si empezara a dibujar una ventana de la parte izquierda de la calle así a pelo en blanco, pues seguramente tendría la perspectiva incorrecta, tendría la proporción incorrecta, incluso la situación incorrecta. Entonces yo siempre os recomiendo primero encajar las partes más grandes del dibujo, los fondos, los escenarios, con su perspectiva correcta. Si no es la correcta, la repetís porque son 4 líneas, no cuesta mucho, y ya una vez que se tiene eso con su perspectiva correcta, es muy fácil ir situando detalles ya bien colocados, digamos. Entonces aquí voy marcando un poco la pared derecha, la pared del café, y de aquí saldrán también unas líneas que me van a definir un poco las mesas. Las mesas las voy a hacer como si fuera un bloque. Imaginaros una tela o un cartón que cubriera todas las mesas, y eso es más o menos lo que voy a empezar haciendo para definir un poco la perspectiva de toda la zona de mesas, que se interrumpirá con la columna, claro, porque ahí no puede haber mesas, pero habrá una fila de mesas en la parte izquierda de la columna, que será esto que estoy dibujando aquí, y luego otra parte de mesas, otras 2 filas por lo menos, en la parte derecha, ya más pegado a la pared. Luego ya en la pared de esta derecha voy a ir definiendo verticalmente las partes del café, toda la parte donde van las columnas. En cada uno de estos huecos verticales quedará un arco de las columnas, y la parte de arriba también continúa un poco esta estructura hasta llegar a la parte de los toldos que están aquí, que sobresalen ya del café. Son unos toldos azules que veis que hay ahí a la izquierda de la columna, y estos marco 2 o 3 para que se vean un poco, y también tienen que ir un poco hacia el punto de fuga. Aparte de eso, en el fondo veis que hay como unos paneles que marcan el final de la terraza y el principio de la siguiente. Entonces eso irán en un color azul como el de la foto, pero los voy marcando ya para saber por dónde van. Ahora ya empiezo a dividir un poquito horizontalmente toda la zona que he hecho de mesas. Como veis, las mesas son más grandes cuanto más cerca estén mías, y son más pequeñitas conforme se alejan. Ese sería aproximadamente, muy esquemáticamente, una mesa con su pata y eso. Y aquí a la derecha, ya pegado a la pared, pues voy a hacer otras mesas que tienen que corresponder más o menos con las primeras que he hecho horizontalmente. Realmente hay muchas mesas, hay 10 o 20, yo voy a poner 3 o 4 simplemente porque no quiero complicar demasiado el dibujo, y poniendo estas mesas pues ya más o menos se da la sensación de que hay una multitud de mesas. En estas de aquí, que son ya más detalladas, voy a poner un poco más las patas y eso. Aquí voy a definir las patas, que son 4 patas que tiene alrededor de la mesa. No es una mesa que tenga una pata central, sino 4 patas. Y aquí ya en la parte de fuera, digamos, pues voy a hacer más o menos el mismo número de mesas. Una vez que ya tengo las mesas, aquí por ejemplo iría una persona que estuviera sentado en esta primera mesa central, iría la cabeza en la línea del horizonte, como siempre hago. La siguiente también tendría la cabeza en la línea del horizonte, puesto que coincide con mis ojos, aunque estaría ya un poquito más pequeñito, claro. La gente que estuviera sentada en estas otras mesas también tendrían la cabeza en la línea del horizonte, y su tamaño iría aumentando conforme esté más cerca a mía. Aquí estas 2 personas estarían ya muy cerca, muy detalladas, y más o menos hago coincidir una persona o 2 por cada mesa. Y aquí voy a poner otras personas en las mesas de fuera. Como veis, son monigotes muy simples de momento. Hasta que tenga toda la escena definida lo voy a dejar así, luego ya añadiré detalles seguramente directamente ya a rotulador. Aquí voy a marcar más o menos
la presencia de unos árboles que hay ahí, los hago como círculos de momento, también muy básicos, igual que las personas, simplemente para colocarlos. Y le pongo la forma aproximada del tronco, que es un poco así retorcido, muy grueso. Son unos ficus, creo, que hay, que deben ser bastante antiguos y ya tienen el tronco bastante grueso. Entonces voy haciendo de forma así aproximada el tronco para situarlo sobre todo. Veis que el de la izquierda es un poco más grande que el de la derecha y luego va disminuyendo hacia el punto de fuga, hacia la distancia, y entre los árboles marco unos toldos que serán aproximadamente las tiendas. No tiene por qué ser exacto, pero para situar por ahí. Ahí al fondo de la calle, como veis, hay una araucaria, y al fondo de la plaza, que está allá al final de la calle, hay otras araucarias que están ahí plantadas cerca del puerto. Luego ya empezaré con la gente que va andando por la calle. La gente está un poquito por encima de la línea del horizonte, como veis, ya que es gente que está de pie y yo estoy sentado, entonces su cabeza está un poquito más arriba. Marco aproximadamente figuras que vayan por ahí. Las figuras que están más cerca irán más grandes, como esta, por ejemplo, que ya pues se corta. Y estas figuras las estoy marcando un poquito a voleo, sin fijarme mucho en lo que la gente que pasa. Simplemente quiero situar esa cantidad de gente en la calle, porque es una cosa que me viene bien para mi diseño. Aquí voy a poner una persona en la otra acera mirando unas postales, y aquí otras personas mirando las tiendas. Simplemente voy a distribuir el número de cuerpos, digamos, que quiero que aparezcan para que quede bien el dibujo. Una vez que tengo esto ya planteado y tengo la cantidad de gente que yo quiero, que no tiene por qué corresponder con la que hay ahora mismo en la calle, pues ya me iré fijando un poco en los detalles, y cuando lo pase a rotulador, pues empezaré a darle ya un poquito los detalles a la gente. Entonces ya he acabado un poquito el planteamiento a lápiz y lo he pasado a rotulador. Os he evitado ese paso porque es un poquito más pesado, y como veis ya le he dado un poco detalle fijándome en la gente que hay. Y voy a empezar a darle el color, que es un poquito lo más complicado. Entonces, para darle el color, lo que voy a hacer es empezar con grandes masas de color y colores muy claros. Voy a hacer un poco un coloreado de ambiente, digamos, que sería un poco darle un tono un poco azulado, un poco grisáceo a toda la parte de la terraza, puesto que está en sombra, está metida hacia adentro, digamos, y tapada un poco por el toldo. Entonces, sin preocuparme de las formas ni de los colores que tengan cada persona ni nada, doy simplemente un color, sería el color de la pared, digamos, entre comillas, por hacernos una idea. Es simplemente un color general de ambiente a toda esa zona, que será un poco más azulada que el resto. Y luego ya voy a dar sobre mojado, como veis estoy humedeciendo todo el papel antes de darlo, un tono más ocre a toda la parte del suelo, tanto el suelo de la terraza como el suelo de la calle. Todo esto formará un gran triángulo, digamos, muy extendido en la parte inferior del dibujo. Y hago esto para no tener que ir coloreando cada trocito del suelo por separado, que por un lado lleva más tiempo y por otro lado queda un poco raro para mi gusto el que queden huequecitos blancos ahí entre los trozos de color. Entonces lo que hago es dar una primera capa muy suave, muy pálida de fondo, y ya luego iré concretando los colores, dándole con más intensidad de pintura para que refleje los colores reales de la ropa de la gente y eso. Pero de momento pues ya tengo hecho todo el fondo, digamos, con esta capa muy suave de color. Aquí también voy a hacer lo mismo en la parte del cielo. Como veis, lo único que reservo es un poco el edificio y el límite de la terraza, más o menos, que ahí no se ve el cielo ya. Entonces entre las dos aceras pues se ve al fondo el cielo con las gaviotas y con los árboles, que al ser más oscuros no me importa taparlos. Las gaviotas pues intento reservar un poquito en blanco, por lo menos las grandes,
y las pequeñas serán simplemente unas manchitas negras, así que no me preocupo. De esta forma ya voy llenando bastante la hoja con fondos muy pálidos sobre los que puedo dar realmente cualquier color, aunque sea un color relativamente pálido, lo puedo dar sobre este fondo porque es un fondo muy aguado. De esta forma, pues eso, avanzo bastante más rápido que si lo hiciera todos los elementos uno por uno, y le doy un poco de coherencia a toda la imagen porque doy el mismo color a todas las zonas que tengan el mismo color. Aquí al fondo de la calle, debajo de los árboles, hay un poco de sombra también, entonces toda esa parte la voy a hacer en un color que es una mezcla de gris paine y violeta. Y eso lo voy a dar por toda la parte de abajo de la pared izquierda. Acentúo un poquito más la parte que está más cerca de los árboles, que es la que estará más en sombra. Y veis que también estos colores, al estar en húmedo, se funden unos con otros. Intento que, por ejemplo, el cielo no se funda con los edificios ni con los árboles, pero sí se puede fundir un poquito con el suelo y darle un poquito de continuidad. Luego ya sigo por la siguiente parte, la parte más grande que esté vacía todavía, que serían los árboles. Hago toda la masa de los árboles en conjunto en un verde muy claro y luego ya iré dándole un color más oscuro en la parte de abajo y un color más claro en la parte de arriba, porque como sabéis los árboles reciben la luz desde arriba, entonces son más claros en la parte de arriba, un poquito más, un verde más amarillento, digamos, y en la parte de abajo pues sería más oscuro, un verde ya como un verde perileno o un verde mezclado con algo de violeta para que dé bastante oscuridad, que es lo que estoy aplicando ahora. Todo esto lo aplico en húmedo para que se funda y que dé un poquito la sensación de la masa de árboles que hay, que más o menos no están separados del todo, se mezclan un poquito unos con otros. Con esto ya tendría el fondo hecho. Cuando ya esté seco del todo, como ya está ahora mismo, pues voy a empezar a hacer los detalles más detallados, ya más concretos de color, como por ejemplo el color de las columnas estas, que es un poco un ocre amarillo, y el azul de las columnas, de toda la decoración del bar, etcétera. Esto lo doy ya con un pincel más fino ya, de un número 8 o así, el anterior era un 14. Y como veis estoy utilizando colores, pinceles normales de acuarela, no pincel de agua, porque estoy sentado aquí en el café tranquilamente, tengo agua disponible y siempre me parece mucho mejor los pinceles tradicionales de acuarela que los de agua. Los de agua vienen bien para una emergencia, para estar en la calle y hacer un dibujo rápido, pero si tenéis la ocasión, yo os recomiendo siempre utilizar pinceles de estos con distintos grosores, etcétera, y utilizarlos de la manera tradicional. Aquí ya voy oscureciendo un poquito la parte de los toldos, voy a dar un poco todos los tonos de azul más claro de toda la parte del café, de toda la parte de la derecha. El orden más o menos de aplicación de este color pues puede ser de, como siempre os recomiendo, empezar por lo más grande e ir a lo más pequeño. Entonces lo más grande sería un poco el escenario, las paredes, el café. Luego podéis dar a lo mejor un poquito las mesas y luego ya meteros con la ropa de la gente. Entonces en este café, como veis, las columnas tienen unos capiteles así de escayola azul con adornos, y luego ya todos los adornos y toda la carpintería de las puertas en azul, y luego ya el interior del café, todo lo que se ve a través de los cristales, será un poquito más oscuro. Voy dando todo lo que es la parte de madera de la decoración, reservando a las personas,
y luego toda la parte de las maderas de los cristales. Y aquí, por ejemplo, en esta parte de arriba de cada arco hay una decoración en azul y blanco, pues le voy a dar de momento un azul pálido para luego marcarle la decoración esta que tiene en rombos. Esto es una primera capa de azul, digamos la parte de luz, y luego ya pues sobre esta igual doy alguna capa más intensa para marcar los adornos de la decoración y eso. Ya tengo más o menos, digamos, los fondos dados y voy a empezar un poco con los colores más intensos, como pueden ser los del interior del café, que al estar un poco más en oscuridad, pues a través de los cristales lo que se ve es un color oscuro, que puede ser un poco de gris paine, un poquito azulado, y con eso pues ya voy rellenando toda la parte de la pared del café. Este color de fondo de los cristales, de lo que se ve a través de los cristales del interior del café, no tenéis que aplicarlo hasta el borde exacto del papel. Yo voy a dejar el dibujo que se pierda un poquito por la derecha, entonces pues aquí simplemente voy a hacer unas rayas como de reflejo del cristal, pero con eso ya pues daría por acabado esa parte de ahí. Entonces me voy a centrar en otra parte del dibujo que sea grande, como puede ser por ejemplo las mesas. Todas las mesas son de este color verde oscuro. Yo voy a usar un verde que se llama verde perileno, que es un verde que tiene Winsor & Newton, aunque supongo que lo habrá también en otras marcas, pero yo tengo este. Y es un verde que es bastante oscuro ya de por sí, no hay que mezclarlo con otros colores para oscurecerlo, y viene bien para cosas de estas e incluso para las sombras de los árboles y eso. Y con este color pues voy dando simplemente todas las partes de del mobiliario metálico que hay de las mesas. Todas las mesas pues se ven un poquito más las que están en primer plano, que incluso se ven las patas y eso, aunque en las del fondo pues simplemente una raya verde que marca las mesas, pero sin entrar en mucho detalle. Todo esto hay que darlo asegurándose de que el fondo inicial que he dado está totalmente seco, porque tienen que ser pinceladas más precisas ya, que no se fundan con el color del fondo. Y la idea es ir dando, pues, conforme avanzas en el dibujo, las superficies más grandes que haya que dar color para luego ir a las más pequeñas. Así quedaría más o menos el dibujo de las mesas y eso. Ahora voy a pasar a la parte de las pieles de la gente. Básicamente estamos en Marruecos, hay gente un poquito con la piel un poquito más oscura, hay turistas que tienen la piel un poco más blanca, entonces voy a intentar dar al menos un par de tonos de piel. Este tono un poquito más marrón para alguna gente, y luego ya voy a hacer una mezcla de naranja y rojo, más o menos una cuarta parte de rojo, una dos cuartas partes de naranja y una cuarta parte de agua aproximadamente, que sería este tono de aquí, que sería por ejemplo para esta turista de aquí que tiene piel más clara. Y así voy marcando. Para la gente yo suelo empezar siempre por las partes que son inevitablemente así, que suelen ser la piel y todo eso, es algo común a toda la gente. Luego la ropa ya depende un poco de la ropa de la gente que tenga ahí delante para ir dándola, aunque no siempre hago mucho caso a lo que tengo delante, pero me gusta componer un poquito los colores que a mí me gusten. Entonces ahora os enseño un poquito cómo voy a ir haciendo la ropa de la gente para empezar. Voy a marcar 3 o 4 puntos más intensos, de más color, de gente que esté más cerca
y tenga piezas grandes como puede ser este velo de esta señora de aquí. Estas partes las marco un poquito más intenso, es un color menos diluido que puedo incluso coger directamente de la pastilla porque son detalles muy pequeñitos que los voy a hacer de color más intenso y los voy distribuyendo por la escena un poquito a mi antojo. No tiene por qué corresponder con la realidad, como os he dicho, simplemente pues ir distribuyendo las notas de color según te convenga a ti. Luego ya las partes más claras de la ropa será la ropa más grande, una túnica, una camisa, un pantalón, que si lo doy en tono tan intenso como ahora, pues llamaría demasiado la atención, entonces esas partes las daré un poquito más claras. Pero estas piezas un poquito más pequeñitas que estén en primer plano, como este velo de esta señora, etcétera, pues lo doy más intenso y así doy un poco un toque de color a toda la masa de gente. Voy distribuyendo así un poco aleatoriamente los colores y algunos colores de ropa incluso los puedo dar con rotulador para que quede más preciso y más intenso. Esta gorra, por ejemplo, la doy en un color rojo y voy dando ya luego ropa de gente que esté más lejos, que sea más pequeñita, etcétera. Entonces con esto quedaría más o menos esta escena ya acabada. Espero que os haya gustado y ahora os voy a contar un poquito del taller, los dibujos que hice, etcétera. Este es el cuaderno ya acabado de mis dibujos del taller. Empezamos en esa guira dibujando algunas puertas y patios. Luego hicimos un ejercicio de perspectiva con la línea del horizonte a distintas alturas. Al día siguiente fuimos al puerto a dibujar gaviotas y barcas y las murallas de Saguira. Luego ya estuvimos por la parte del centro dibujando un poco el mercado y eso, y haciendo un tour por toda la parte de la Medina. Al día siguiente fuimos a un mercado a dibujar burros, este es el mercado de Daogur, y fuimos a comer a una casa tradicional. Luego el día siguiente estuvimos dibujando gente ya por la ciudad. Otro día fuimos a un bosque de Argán y luego por la tarde a la playa de Sidicauqui, que está al sur, en las afueras ya de Saguira. Otro día dibujamos desde una terraza un poco la panorámica de toda la ciudad y luego también por la tarde dibujamos las murallas. Este es un plano un poco del centro y esta es la playa principal de Saguira. Y esto ya es el dibujo que he empezado de hoy, que he acabado en el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Os animo a apuntaros a los talleres si os interesa estar una semana dibujando por ahí, aprendiendo y viajando. Y aquí os pongo los próximos que voy a tener de Marruecos, uno que voy a hacer en Atenas en octubre y otro que voy a hacer ya en enero en Egipto. Hasta el próximo.